Listo. ¿No están bien con que se grabe? Sí, sin problema. Excelente. Sí, porque luego por ahí sus compañeras y compañeros la solicitan y pues bueno, lo grabamos. Sí, entonces, bueno, les decía que las sesiones, una de las sesiones anteriores, revisábamos qué es esto de la ideología, cómo no podemos escapar a ella, o bueno, ustedes ya ahí tendrán justamente el último foro, les pregunta, ¿no? Si puede existir una educación sin ideología. Y entonces la idea es ir pensando pues estas formas, ¿no? De relacionarnos con los otros. Y para ello, pues proponen, ¿no? Que revisemos a el muchachón Edgar Morin, que justamente él va a trabajar esta idea de la complejidad, ¿no? Y esto de lo complejo es no solamente la problematización de ciertos aspectos o buscarle otras caras a la cotidianidad, nuestra realidad, sino entender que hay relaciones, ¿no? Que se dan de forma que no es visible ante nuestros ojos o que no es muy lógico muchas veces a primera vista, pero que sigue permaneciendo en una comunidad, ¿no? Entonces, justamente esto es lo que nos permite la complejidad. Entonces, bueno, justamente eh, la, eh, la idea de que se revise a este muchachón, a Morán, es que nosotras mismas pongamos en duda nuestras creencias, ¿no? Nuestra forma de comprender el mundo y pongamos en duda pues lo que hemos aprendido. Y aquí empieza a haber cosas muy complejas porque nos pone en una situación muy particular, ¿no? Cuando asumimos o consideramos ciertos roles, tenemos ciertas investiduras y queramos o no queramos, ejercemos cierto poder, ¿no? Ejercemos cierta autoridad y vamos formando pensamiento. Así pasó pues con nosotras, ¿no? A nosotras nos educaron de cierta manera en ciertos contextos, según ciertas tradiciones, etcétera. Y muchas de esas tradiciones no las pensamos, más que no las pensamos, no reflexionamos en por qué lo hacemos o por qué continuamos reproduciendo ciertos dichos, ciertas frases, ciertos haceres, nos molestan ciertas cosas que según nosotras pues ya no, o ya cambiamos, o ni siquiera reparamos en ello, ¿no? Que eso es justamente, o esto es parte de lo más importante, estos son los ejercicios críticos, que hay que reparar nuestras propias creencias. Eh, Cuando hablamos de educación, generalmente pensamos en lo escolarizado, generalmente pensamos en eh, una persona a cargo, ¿no? Una maestra, un maestro, sobre todo si es en educación básica, pues maestras, ¿no? Mujeres, esta cuestión muy arraigada que ya va cambiando, pero que bueno, ¿no? Esta cuestión a la maternidad, con las infancias tempranas, etcétera, ya con la adultez generalmente los profesores eran varones, también tenía que ver con una cuestión de especialización, pero vamos asumiendo ciertas cosas que escuchamos ciertas palabras y las nombramos y asociamos, ¿no? Libremente ciertas cuestiones que no necesariamente hacemos un ejercicio crítico de por qué estamos entendiendo lo que estamos entendiendo. Por ejemplo, ¿no? Ahora con toda esta polémica de los libros de texto gratuito, que la escuela nueva y que demás, ¿hacia dónde o qué es lo que se va a criticar, ¿no? ¿Qué es lo que nos va a mover? Pues va a depender mucho del contexto en el que nos movamos, ¿no? Va a depender de pues qué intereses tocan en nosotros, personal, individual, colectivamente, porque no es nada más que por ahí van, ¿no? Estas cosas de, bueno, pues es que las grandes empresas o las empresas que antes imprimían los libros, que es una de las cosas que hay, y que te Azteca y que no sé qué y que no sé cuánto. Claro, una de esas razones puede ser, pero otra, ¿no? Y que son muy importantes y que muchas veces olvidamos, son, por ejemplo, grupos minoritarios que también tienen sus agendas, y cuando hablo grupos minoritarios, pues me refiero, por ejemplo, a grupos religiosos que pues tampoco están de acuerdo con que se les enseñe a sus hijos con ciertas ideas, ¿no?
y se ponen pues situaciones muy complicadas porque si bien hay intereses políticos y económicos muy evidentes, pues también hay otras cosas que se van quedando un poco más enterradas o más veladas y hace que no reconozcamos o que no tengamos un sentido más crítico y reflexivo ante ciertas problemáticas porque nos tocan de manera directa, aunque no queramos, aunque no nos demos cuenta, porque tiene que ver con pues, cómo nosotras mismas fuimos educadas, ¿no? Ahora, no sé si ustedes tengan mujeres cercanas a ustedes, mucho más jóvenes, hijas, sobrinas, primas, no sé, pero que una, dos generaciones tienen ideas radicalmente distintas, que no es que sean mejores o peores, ahí entrará justamente pues este sesgo individual que también tenemos que revisar, pero son distintas, ¿no? Y se van radicalizando según los momentos en los que vivimos. Hubo momentos antes de esta época en los que también el feminismo fue sumamente radical, por ejemplo, pues en los años 60, y después disminuyó un poco e incluso, ¿no? Se dice que se regresó a olas más conservadoras en los 80, pero también, por ejemplo, el uso de sustancias psicotrópicas y drogas, muchas de ellas siguen siendo ilegales al día de hoy, que en los 60, justamente, pues por muchas razones que se van tejiendo, pues hicieron que hubiera una explosión, ¿no? Y pues las drogas, el feminismo, pero también otras apuestas por vivir de formas distintas ante ciertas instituciones, ¿no? Todas estas cuestiones de los hippies, etcétera. Pero no se vivió de la misma manera eh, estas cuestiones en todas las periferias del mundo donde se manifestaron estas situaciones. No es lo mismo lo que fue el Mayo francés que el octubre del 68 para nosotros, porque si bien encabezaban movimientos que tenían una raíz muy similar, pues el panorama en Francia, que en América Latina en general, en México particularmente, pues no era el mismo, ¿no? Y eso va a hacer que los movimientos pues tengan presencias distintas en nuestra sociedad y que vayan teniendo giros que van permitiendo que otras cosas sucedan. En ese sentido, Edgar Morin está justamente hablando y está proponiendo que entendamos estas cuestiones de la ideología, de nuestras creencias, de las tradiciones, y eso lo va a llevar a ser estudiado desde el pensamiento complejo, ¿no? El pensamiento complejo es una de sus aportaciones y nos va a decir, por ejemplo, ¿no? que necesita de tres momentos constantes, ¿no? Entonces es dialógico, es recursivo y es hologramático. Entonces, ¿qué quiere decir esto? O cómo vivimos esto? ¿O cómo podemos comprender estas etapas para estudiar estos fenómenos? A nosotras nos interesa el fenómeno pedagógico. Bueno, ¿cómo podemos hacerlo? Pues justamente a partir del diálogo, porque además es un diálogo en el que no nos centramos simplemente en el diálogo, sino en la estructura de ese diálogo, ¿no? Eso tiene que ver con lo dialógico, que no es nada más hacer participación en el diálogo, sino hacer un análisis de ese diálogo. A partir de ello, hacer un reencuentro y una transformación. Pero también está la recursividad, ¿no? Que es otra de las cosas que Morin nos va a decir. Y la recursividad justamente es repetir algo una y otra y otra y otra y otra vez hasta que pase algo, hasta que se satisfaga algo, hasta que se concluya algo. Esto lo vemos mucho, por ejemplo, en algoritmos de computación. Ahora eso nos parece un poco más lógico, ¿no? Que el algoritmo está ahí, busca y busca y busca y busca hasta que encuentra lo que nosotros le solicitamos. Y va haciendo, lo interesante de esto es que hace la misma fórmula una y otra vez, cambiando un aspecto. Y ese único aspecto que se cambia hace que todo el proceso pueda seguir fluyendo, ¿no? Que no se quede estancado, que no solo sea una repetición, sino que a partir de esa repetición se llega a una cosa distinta, ¿no? Eso sería lo recursivo. Y por último, lo hologramático, que lo hologramático va a hacer que todos los elementos, y en esto me gustaría que nos centráramos un poco, todos los elementos van a
constituir el todo, pero al mismo tiempo, ¿no? Al mismo tiempo que cada una de las partes juntas hacen que haya un todo, esas partes en sí mismas, ¿no? Están completas, no son un pedazo de algo, sino como eh, estas piezas de Lego, ¿no? Cada pieza en sí misma está completa. Y esa pieza, cada pieza de los Legos, que si juntamos, pues creamos una pared, una mesa, no sé, lo que quieran crear. Ese todo, ¿no? Está compuesto por todas esas piezas, pero ese todo no son las piezas en aislado, están estructuradas de una manera y asimismo esas piezas que unidas una y otra vez, ¿no? Que sería lo recursivo, estas piezas están terminadas. Cada pieza de los Legos es una pieza en sí misma, ¿no? Podemos diferenciar una pieza rota de una pieza que no está rota precisamente porque entendemos la totalidad de la pieza. Ahora, esto de lo hologramático es justamente esta idea, ¿no? Que todos estos elementos, nosotras, por ejemplo, eh, la suma de nosotras configuramos el curso en el que estamos, el grupo en el que estamos, y ese grupo no existiría si no estuviéramos nosotras, pero nosotras no somos el grupo y el grupo no somos nosotras. Y al mismo tiempo, sí que esto es justamente, ¿no? Por eso va a ser también recursivo, porque precisamente esta hologramaticidad se puede dar gracias a lo recursivo, y Morin nos va a decir que también a lo dialógico, ¿no? Entonces, bueno, entendiendo esto o pensando en esto o partiendo desde ahí, pues es importante o es interesante que veamos, ¿no? Cómo esto pues se da de manera muy presente cuando trabajamos con otros humanos y de manera muy particular cuando tratamos de hacer una transformación en esos humanos, ¿no? Como hemos estado viendo a lo largo del semestre y ustedes a lo largo de la carrera, pues no solamente se trata o no solamente nos dedicamos o consiste esto en repetir saberes, ¿no? Así nada más darlos uno y otro y otro y otro. No nada más se trata de, cuando hacemos una intervención, no nada más tratamos de enseñarles algo para que lo repitan mecánicamente, ni tampoco es solamente una cuestión preventiva, ¿no? También hay intervenciones urgentes y de acciones inmediatas. Y también hay acciones, por ejemplo, una intervención médica, pues es una problemática muy en particular a cuerpos individuales que tiene que ver con cuestiones sociales. Cada intervención o cada profesión, cada área de conocimiento, pues va a tener su manera, ¿no? Nosotras desde la pedagogía nos tiene que quedar muy claro que siempre estamos yendo hacia el futuro. O sea, nosotras, este trabajo siempre va a ser preventivo. Cuando nosotras educamos, que educar no es solamente pasar contenido de una fuente a otra, sino pues todo un proceso justamente de formación, ¿no? Ahí va, o de formación, ahí va a haber pues, discusiones al respecto, pero bueno, pasando este tipo de situaciones, eh, la educación pues se da en muchos otros lugares, pero siempre tiene esta cuestión de mantener, de sostener y de llegar, ¿no? Hacia el futuro. ¿Por qué? Porque pues es justamente esta apuesta por lo que va a venir, ¿no? Nosotras educamos siempre para lo que va a suceder, no para lo que está sucediendo. Y aquí empieza justamente pues esta complejidad en la que podemos encontrarnos con Morín, porque pues estamos educando para el futuro con ideas pasadas, ¿no? Y no hay posibilidad de hacerlo de otra forma, porque no sabemos lo que va a pasar, pero sí sabemos lo que ya pasó. Y muchas veces justamente en esto hay una contradicción, ¿no? Porque pues estamos educando a personas que están mucho más cercanas, sobre todo cuando hablamos de las infancias, que están mucho más cercanas a pues lo que va a venir, porque ellos lo están construyendo. Y nosotras, pues de repente nos quedamos pues con ideas, ¿no? Que chocan con estas nuevas visiones, con estas nuevas formas, con estos nuevos sentires, pero lo interesante aquí es que no hay otra posibilidad.
y además no hay otra posibilidad de hacerlo sin una carga personal. Eso no significa que no reparemos en ello. Eso no significa que no consideremos justamente estos procesos y estas formas a partir de la sociedad que quisiéramos, ¿no? Pero aquí, pues, les digo, se pone muy complicado porque creer que estas organizaciones o estas formas de comprender el mundo, de mantenerlo, de transformarlo, siempre son o son exclusivamente positivas, pues aquí hay un problema severo porque dejamos de lado una fuerza importante en todo ser humano, ¿no? Que es justamente esta cuestión muy intrínseca y muy legada a nosotros, que tiene que ver con la violencia y la agresión. Como les había dicho en otras ocasiones, la educación es violenta, es un hecho violento. Estamos transformando a una persona, a un alguien, a un algo incluso, ¿no? Esto del adiestramiento, no, pues no es adiestramiento, ¿cómo se llama esto? Que se hace también a las frutas y verduras, la domesticación, ¿no? Que es una forma justamente pues, de enseñarles una nueva manera de ser, pues, no nada más con personas, de educación. Pues, hay algunos animalitos, ¿no? Que se educan para el trabajo y todas estas cosas. Ahora con el desfile pues, están ahí los perritos del ejército, etcétera, pues, son educados de una manera en particular. Son transformados, ¿no? Cuando nosotras educamos a un pequeñito por su bien y le damos la medicina y pues, el niño no va a querer tomársela, sea feo, porque no le gusta, porque se siente mal, ¿no? Precisamente por eso hay que dárselo, etcétera. Y porque no entiende, pues, para qué le queremos hacer pasar ese mal rato. Y no podemos decirle, bueno, está bien, no, pues como no quieres, pues no te tomes la medicina, no pasa nada, es tu voluntad, es tu libre albedrío ejerciéndose, porque pues ¿no? Es una persona que todavía no ha desarrollado libremente eso, todavía no ha generado las experiencias suficientes, que en nuestra sociedad pues se dice que es a los 18 años, ¿no? Hay otras, en Estados Unidos que es a los 21 para algunas cosas, pero hay otras, como en Alemania, por ejemplo, que es a los 16 tienen un chorro ya de posibilidad, ¿no? De elegir muchas cosas. Pero aún así, en cualquiera de los casos, pues no darle la medicina a una infancia simplemente porque dijo que no quería y quisimos respetarle, pues estamos matando, ¿no? De una u otra forma. Eso se llamaría homicidio imprudencial, supongo, no sé tanto de hecho, como para decirlo, pero bueno, o sea, estamos cometiendo una falta. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿No? ¿Hasta dónde, cuándo podemos determinar que una persona podría hacerlo? ¿Cuándo o qué manera vamos a utilizar para darle la medicina? Vamos a agarrar a golpes al chamaco hasta que se la tome, lo vamos a engañar, ¿no? Le vamos a decir, bueno, si te la tomas, hay un premio después. Le vamos a decir, mira, esto es así, lo hacemos por las buenas y tratar de razonar con él. Hay muchas formas de acercarnos y abarcar este problema, pero no deja de ser un hecho violento, ¿no? Por muy amables que seamos, muy probablemente el crío llore y pues, se altere, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en este sentido, pues van cambiando justamente las formas en las que el simple hecho de darle medicina a alguien, pues antes sí a chingazos, ¿no? Y punto. Y no se preguntaba, entonces los escuincles ya para evitarse todo el pachangón y la furia materna generalmente, pues se callaban, se tragaban. Ahora, ¿no? Hay una crítica severa justamente que se va hacia el otro lado, casi hacia el otro extremo, en que, bueno, a ver, oye, mira, es que estaba pensando que quería explicarte que tienes una infección y la medicina y te la tienes que tomar y toda una cuestión ahí, ¿no? De convencimiento a la infancia pidiendo su autorización y permiso de una u otra forma, porque de repente, pues, se empiezan a combinar estas formas de relacionarnos. En ese sentido, justamente lo que vemos en esta asignatura, y ustedes verán en la siguiente, en la parte 2, tiene que ver con este tejido social, ¿no? Tiene que ver con pues estas cosas que hacen que las cosas se den, porque pues no todo es positivo, ¿no? El amor puede ser brutal y puede destrozarlo todo, ¿no? Y el amor de una madre, dicen, puede ser muy nocivo, ¿no? Y no es que la madre tenga intenciones negativas para con su hijo o su hija, pero pues eh,
hace cosas, ¿no? Que en su sentido de amor, pues limitan la personalidad de sus hijos o sus hijas, etcétera, ¿no? Y eso pues termina siendo problemático. Pero entonces, ¿cómo nivelamos eso? No, pues no los quieras tanto o quieres de otra manera. Que también pues ahora, ¿no? Justamente porque es algo que siempre se ha educado, pero ahora lo vemos de una forma distinta y por eso ahí entra la educación formal y no formal con mucha más presencia. Toda esta cuestión de la educación de los sentimientos, por ejemplo. Antes, de la manera, pues muchas veces sumamente brutal y agresiva, se educaba, ¿no? Cómo comportarse, cómo manifestar ciertas emociones. Había ciertas licencias, esta cuestión de género, por ejemplo, los hombres podían ser iracundos, las mujeres no, pero las mujeres podían ser sumamente sensibles y los hombres no, ¿no? Ahí había ciertas cuestiones de patrones culturalmente, ¿no? Hay muchísimas, a nivel cultural, muchos lugares donde llorar es impensable, ¿no? En público, con gente cercana, etcétera, no se manifiestan ese tipo de emociones, donde el contacto físico es muy limitado y en otras al contrario, donde el contacto físico es, todo eso pues se va educando, pero, ¿no? Justamente en estos cambios generacionales, justamente en estas transformaciones individuales, culturales, el mundo conectándose, etcétera, 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 pues se van intercambiando y se van haciendo unos tejidos distintos, que muchas veces pues no se ve la forma, ¿no? Que vemos no sé si ustedes cosan o borden o sepan algo de eso, pero pues cuando van bordando y haciendo punta de cruz o lo que ustedes quieran, pues dependiendo, ¿no? Como que tan experta uno sea en esto, pues se va cosiendo y se va viendo tanto por atrás como por adelante con cierta armonía. Y esa armonía se va logrando pues después de muchos años y demás. Al principio se va viendo pues un pegoste ahí todo mal hecho, etcétera. No sé si hayan visto alguna vez un documental sobre arañas. Una vez pues, me tocó ver uno que justamente explicaba, ¿no? Esta cuestión de las arañas y sus redes, cómo las hacen. Entonces ponen a unas pobrecitas arañitas bajo el efecto de varias drogas y pues se ve justamente cómo este tejido va perdiendo la forma por completo, en unas completamente inservible, en otras solo muy extraño, pero servible. Y el punto de esto es que la sociedad está pasando por algo similar todo el tiempo, ¿no? Hay hilos que se van tejiendo. A veces hablamos de pérdida de valores y decimos, no, es que antes sí había valores y demás, como si hoy no nos importa, como si hoy no le diéramos valor a las cosas. Y aquí empieza pues uno de los problemas más pues creo yo, complicados, pero a la vez interesantes, justamente en esta pues, transmisión tanto de saberes como de conocimientos, de formas de ser, etcétera, se va viendo justamente cómo en estos nuevos, ¿no? En estos nuevos bordados, en estas nuevas formas de tejer, lo que se va vislumbrando son que hay cosas que valen más ahora, porque no es que no existieran antes. Por supuesto que los problemas se van agravando, pero son pocos los nuevos problemas que surgen, ¿no? Siempre como humanidad nos hemos enfermado y hemos pasado por situaciones terribles en cuanto a virus, bacterias. Siempre han existido. Hay nuevas, hay otras, ¿no? Erradicamos unas, pero surgen otras, etcétera. Pero no es algo nuevo que haya enfermedades. Es algo que, de hecho, dicen. Hay una propuesta teórica en antropología que justamente el nacimiento de la cultura humana, de la humanidad como ese paso, ¿no? Ese proceso evolutivo, tuvo que ver con el cuidado del otro, ¿no? Arreglar un hueso que estaba roto, ponerle ahí un entablillado, ajustarlo que queda lo más parejo posible, eso implica que hubo personas al cuidado de esa persona. Es muy poco probable que una persona sola se hubiera podido arreglar la pierna, sobrevivir en esas adversidades, ¿no? De la antigüedad, sí que hubiera un grupo cuidándole. Entonces se dice que eso es uno de los indicios en los que podemos apostar o podemos suponer que la humanidad comienza con ese tipo de cuestiones. Pero así hay muchos otros elementos, ¿no? La vestimenta también.
y es que la cosa es que no se van dando uno y luego otro, y luego otro, y luego otro, sino que se van dando al mismo tiempo con diferentes intensidades dependiendo de las necesidades ambientales, climáticas, sociales, etcétera, ¿no? Y entonces todo eso va contribuyendo a que vayamos formando comunidades, sociedades, etcétera, y que de repente pues arrastramos tradiciones o de repente pues, nos vemos invadidas por formas de ser, por ciertas cuestiones culturales y sociales que pujan para que respondamos de cierta manera, que ya no son muy lógicas a la época en la que vivimos, ¿no? Estas creencias, ¿no? Por ejemplo, de que las mujeres antes no trabajaban. Las mujeres con ciertas necesidades económicas siempre han trabajado, ¿no? Siempre. Eh, esta división de justamente el papel de la mujer en la sociedad tiene que ver más con otras cosas que con la condición de ser mujer en sí misma, que mujeres para trabajos para mujeres siempre han existido. Pero esta idea de la clase media, etcétera, pues es lo que se va posicionando y nos hace asumir una postura, porque en ese mundo vivimos, tampoco es porque pues, estemos adoctrinadas y no tengamos sentido crítico. No, no, justamente es parte de la apuesta por si podríamos vivir sin ideología, ¿no? Creemos que así debería ser el mundo, y no solo creemos que así debería ser el mundo, sino que para que el mundo sea idealmente de una forma, pues todos tienen que asumir ciertos roles y demás. Y mucho de esto tiene que, o sea, mucho de la crítica, de la estigmatización, de la discriminación, de muchas formas de comportamiento de unas personas a otras tiene que ver justamente en el miedo, ¿no? En el que ves que tú vas a transformarme, entonces mejor tú no te transformes, porque si yo permito tú empieces a cambiar, implica que yo tenga que preguntarme un chorro de cosas. Entonces mejor dejemos las cosas como han estado siempre, reproduzcámoslas, porque eso hace que no haya oportunidad y no haya posibilidad de un chorro de otras cosas. Pero nosotras vamos a, justamente parte de una intervención comunitaria y de lo importante de esto, es que tenemos que estar muy conscientes, y aunque sea en el aula, ¿no? Esto porque pues, es a la materia lo que va, justamente pues, toda esta cuestión de las intervenciones y el trabajo social, pero también el trabajo áulico, también en la maternidad, también en las relaciones familiares, etcétera, etcétera. Tenemos que tener esta conciencia, tenemos que tener mucha claridad que no nada más es el respeto, o en el mejor de los casos el respeto, o la tolerancia hacia el otro, las manifestaciones distintas de pensar, ¿no? Que decir, ay, bueno, está bien, sino comprender que no necesariamente la nuestra es la verdadera, ¿no? Que aquí viene justamente lo que no queremos hacer o lo que estos grupos de personas, que todas hemos estado y estaremos en situaciones de ese estilo, porque claro, es una tensión que nos ponen a nosotras, ¿no? Yo no quiero pensar sobre ciertas cosas, hay cosas que a mí me generan mucha ansiedad, mucho miedo, por cómo me educaron, por lo que me dijeron. Y entonces aceptar en el otro esto hace que yo me tenga que cuestionar. Y eso va haciendo justamente pues estas formas muy veladas, pero muy presentes, de cómo vamos transmitiendo ciertas formas, ¿no? Y ciertos patrones que hacen que sea mucho más incongruente vivir en el mundo actual, ¿no? Muchas de las cosas que nosotras decimos a personas, sobre todo personas menores a nosotras, ya sea como familiar, como docentes, como cualquier otra profesión, vamos haciendo, ¿no? O intentando, porque esa es la otra, que tanto se puede, pues ahí sí. No, no del todo nunca, afortunadamente, para que pueda seguirse moviendo, pero vamos dejando, ¿no? Rastros de lo que a nosotras mismas nos enseñaron, nos generó miedo, sin haber hecho una reflexión. Porque tampoco podríamos vivir haciendo una reflexión de absolutamente todo lo que hacemos y todo lo que conocemos y todo lo que repetimos. No nos daría la vida, ¿no? O hacemos la reflexión o hacemos de comer. No podemos hacer ambas. Mientras hacemos de comer, pues sí podemos pensar, ¿no? A ver, ¿por qué hago la receta así? Pues porque la hacía mi abuelita, no tiene sentido, pero a mí me encantaba cómo la hacía mi abuelita. Y por tradición, pues lo voy a seguir haciendo, a otras cosas que nos generan complejos, que nos generan culpas, que hacen que vivamos justamente en estas cuestiones agresivas y de violencia y que repetimos ciegamente también, ¿no?
en la crianza, por ejemplo. O sea, nosotras nos decían, pues soy tu mamá y te callas, y nos desarmaban por completo, ¿no? Cuando eres una niña y te dicen eso, pues te desarman. Y nosotras pensábamos, ah, qué injusto, qué terrible, y conforme vas creciendo, pues vas haciendo tus propios argumentos y que no puedes externar en esa lógica, ¿no? Pero después estamos en ese otro papel y llegan situaciones que nos rebasan por completo y ¿qué hacemos? Pues repetimos esas formas. Cada cierto tiempo, cada ciertas generaciones y demás, pues van a poner a consideración esto de la creencia. Ahorita lo podemos ver mucho, ¿no? Con esto justamente creencia respetuosa, pero no llegar al otro extremo, ¿no? Ni hay chingazo, pero tampoco hay concesión de caprichos o manipulación o chantaje para que lo hagas, sino pues las formas, ¿no? Que consideramos que le van a dar mejores herramientas a los críos en el futuro. Y por eso, ¿no? Esto siempre va, la educación siempre va a ser a futuro. Siempre, siempre, siempre. No importa el nivel educativo en el que estemos, ¿no? No importa si es kinder o si es postdoctorado, si es la primaria para adultos nocturna, no importa, siempre es para lo que va a venir. Siempre es dotar de herramientas, de saberes, de conocimientos para lo que va a venir. Entonces, en ese sentido, hay que ir nosotras pensando y considerando que pues no siempre lo que vemos es de la misma manera. No todas lo vamos a comprender de la misma forma, pero eso no hace que yo no deba, o sea, saber eso está muy bien, ¿no? Creo que es algo que vamos asumiendo, pero no se trata nada más de decir eso, ¿no? De decir, ay, bueno, pues aquí las cuatro tenemos opiniones diferentes y todo está perfecto. Porque eso tampoco nos lleva a resolver nada. Y hay cosas que se tienen que resolver. Si las cuatro aquí, por ejemplo, para la evaluación de fin de curso, cada quien es libre de elegir cómo quiere ser, cómo va a ser evaluada. Y pues, ¿no? Cada quien hace pues, lo que quiere, pero pues empieza a haber conflictos porque pues si yo soy la que va a evaluar, ¿con qué criterio lo voy a hacer? ¿No? Y entonces puede ser, vamos a suponer que Mónica ella dice, no, pues yo quiero titular o terminar la materia con un proyecto de investigación teórica. Y Reina dice, ay, no, yo quiero hacer un dibujo, ¿no? Y Viridiana dice, ay, no, yo quiero inventar un deporte. Y entonces yo digo, ah, sí, claro, ¿no? Pero yo pensaba que ustedes iban a hacer un examen. Y entonces, ¿qué es lo que pasa aquí, no? ¿Cómo pues, tenemos que llegar a ciertos consensos? Porque además, pues yo soy la que las va a evaluar. Entonces, pues ustedes, por mucho que hayan hecho lo que ustedes querían, pues terminan con otras cuestiones, porque no hay claridad. Entonces yo puedo decir, ay, a mí no me gustan los deportes, entonces a Viridiana le va a poner 6, porque guácala, ¿no? Y Reina, ay, qué padre los dibujos, a mí me gustan mucho, yo siempre quise pintar, entonces vamos a hacer, a Reina le va a poner 10 por su dibujo, aunque sea un dibujo que lo haya hecho ahí muy al aventón, ¿no? Y Mónica, pues, que es un proyecto de intervención lo más cercano a la materia y demás, digo, ay, no, tienes 9, porque pues no podríamos vivir de esa manera, ¿no? Necesitamos ciertas regularizaciones, necesitamos ciertas reglas, pero ¿quién las va a poner? ¿Quién va a decidir? En este caso, nuevamente, yo voy a decidir porque pues, yo soy la maestra, yo soy la que pone las calificaciones, yo soy la que va a revisar y no, sin consideraciones, yo les voy a poner. Y entonces van a hacer un ensayo de 50 cuartillas y usted me dice, oiga, esto es que tenemos más clases, no nos podría pues, hacer otro tipo de actividad o un ensayo más corto. No, ¿no? Pues que pues es mi clase y yo no las voy a considerar a ustedes y bye. O al revés, no, pues usted es una maestra y ya hablamos como grupo y nosotras tres decidimos que el examen pues, va a valer 10% y lo demás, y pues somos mayoría y ya fuimos a la dirección. ¿Cómo llegamos a esos acuerdos, no? Y ahora esto pues obviamente es un ejemplo muy simplón porque pues, es una materia, somos 4 personas en este momento conectadas, etcétera, pero esto va suponiendo que pues, se van construyendo otras maneras, ¿no? Por eso, por ejemplo, entonces, los cambios de leyes, pues tienen que responder a cómo piensa la ciudadanía actualmente. No puede seguir habiendo leyes,
de cuando se inició ese proyecto político, en el caso de México, ¿no? La Constitución del 17, y que fueran exactamente las mismas leyes, que nada cambiara. Pues vaya, para muchas personas muy probablemente sea el sueño maravilloso, ¿no? Que las cosas no cambien, pero al haber nuevas personas y esas personas tener su propia individualidad, pues van a proponer cosas distintas, van a ver el mundo de manera diferente. Muchas, esto, el ejemplo, ¿no? De la cocina, pues muchas veces se cocinaba con ciertos ingredientes porque no había recursos para otros o porque a una persona no le gustaba el sabor y entonces la persona que cocinaba se lo adaptaba. Un chorro de historias que pues siempre repetidos porque así es y nunca, no sabemos que alguien un día, porque sí lo cambió, ¿no? Eso pues va pasando todo el tiempo. Nosotras mismas, ¿no? Pues ahí me enseñaron a hacerlo de tal forma, pero yo me acomodé más así, y entonces voy haciendo unas mezclas y voy haciendo. Entonces todo esto está en movimiento constantemente y con ello, ¿no? Pues justamente las creencias, con ello justamente, pues la manifestación de cómo debemos vivir. Y no nada más es una cuestión generacional presente, o sea, en este momento con estas generaciones actuales, y a la vez no solo es una cuestión de diferencias de edades, ¿no? Tiene que ver también justamente con muchas otras condiciones, por ejemplo, en este caso, pues, en este momento somos puras mujeres conectadas, pues nuestros intereses, por como en el contexto mexicano en el que nacimos, por el grupo de edades, etcétera, pues muy probablemente tengamos inquietudes cercanas, similares, ¿no? Muy probablemente digamos, bueno, entendemos las quejas de otras mujeres, que pues sí, estamos nosotras cuatro, pero esto es una comunidad en Rusia, ¿no? Y todo el mundo practican el cristianismo ortodoxo y tienen unas ciertas rituales y ciertas cuestiones completamente distintas a las que nosotras tenemos, pues va a haber diferencias, ¿no? Y lo importante de esto es que consideremos la diferencia no como algo menor o como algo peor o como algo bueno, sino es algo necesario para que podamos sostener quiénes somos. Y en esa diferencia justamente radica bueno, la posibilidad de que lo que nosotras hacemos, lo que nosotras sabemos, lo que nosotras pensamos, esté completamente, que sea completamente anacrónico, que esté completamente en la falsedad, porque esa es otra, ¿no? Como nosotras nos construimos como individuos o seguimos construyéndonos, pero bueno, nuestro primer paso de pues de la adolescencia justamente a la adultez, fuimos ya definiendo qué queríamos hacer, qué nos gustaba, quiénes éramos, qué inclinaciones teníamos, etcétera, etcétera. En ese momento, ¿no? En ese inter, pues vamos discerniendo un chorro de cosas que van a hacer que en esa transformación o en ese primer momento, pues pongamos muchas cosas en duda, sobre todo de las personas que nos rodean, pero que continuemos con otras que no necesariamente son ciertas, ¿no? Que no necesariamente son verdaderas. Pero como nosotras nos construimos a partir de eso, pues nos es impensable o nos es muy difícil aceptar que pues, lo que nos dijeron está equivocado o era mentira o tenía que ver con creencias de algún tipo, de alguna persona cercana a nosotras, ¿no? Y aceptar y reconocer eso es pues aceptar y reconocer que un chorro de nuestras cosas, de lo que nosotras somos, pues ni es tan padre como pensábamos, ni es tan, ¿no? Maravilloso, exquisito, etcétera, pero también nos hace ver, ¿no? Cómo tampoco somos esa repetición nada más, que a pesar de que tengamos pues, estas fallas o este poco reconocimiento a ciertas condiciones, pues nos hace ver que somos otras personas también, ¿no? Que también tenemos algo que aportar, porque la individualidad no deja de existir. No porque justamente en este sentido de que seamos parte del todo, somos, nos desaparecemos en el todo, ¿no? Esta idea de lo holomográfico tiene que ver justamente con que cualquier trabajador puede ser reemplazable, ¿no? En este caso, en el caso, por ejemplo, ahora de las cuestiones administrativas y demás, cualquier trabajador puede ser reemplazable, pero porque pues un trabajador no hace la empresa,
pero ese trabajador lo que aportaba era único, porque ese trabajador ya estaba completo y aunque llegó a, a una actividad, ¿no? Por ejemplo, mi trabajo como maestra, pues cualquier otra persona, y hay muchas, que tenga una formación cercana a la mía, ni siquiera exactamente la mía, cercana a la mía, pues podría dar esta clase, ¿no? Si yo ahorita toco madera, pero si ahorita me muero, hay un accidente, me corren, alguien va a sustituirme. Y la UNAM no va a dejar de ser la UNAM, y la materia no va a dejar de ser la materia, y ustedes no van a dejar de estudiar pedagogía, pero la manera en la que vamos a dar la clase va a ser completamente diferente, ¿no? Va a haber cosas pues muy cercanas, muy similares, por una, que es la misma materia, ¿no? Los objetivos de la materia son los mismos. Dos, pues hay una plataforma en la que nosotras, o yo como docente, no participo para crear las actividades, etcétera, etcétera. Va a haber similitudes, pero mi lugar sería imposible de tomar en ese sentido, aunque cualquier persona pueda sustituirme. Y esto pasa justamente en todo sentido, en toda comunidad, desde siempre, ¿no? Por eso es tan importante el porvenir, por eso esta visión hacia el futuro es básica, y por eso la educación es uno de los puntos políticos centrales desde siempre, porque precisamente va a ser la encargada de reproducir y crear a la sociedad en la que se está, ¿no? Precisamente porque construimos o se construyen los sujetos a partir de estas reproducciones. Entonces hay agendas muy específicas, ¿no? Y en eso tenemos que tener muchísima claridad y tenemos que tener mucho cuidado porque no podemos seguir repitiendo cosas que, una, con las que a nosotros nos educaron, pero tampoco desechar todo, ¿no? Porque pues eso es lo que nos constituye y eso es lo que nos hace ser. Entonces aquí es una situación muy compleja porque ¿qué desechar, qué no desechar? ¿Con qué tradiciones nos quedamos? ¿Cuáles no? ¿Cuáles tradiciones otras generaciones no entienden o personas de otro lugar o de otro grupo étnico o de otra religión o de otro género? La diferencia que ustedes quieren, ¿no? ¿Cuál es la que va a prevalecer por sobre la otra? Porque les digo, hay que tomar decisiones, pero esas decisiones tienen que estar tomadas no nada más por una persona, sino considerando muchos de estos otros ángulos y a la vez aceptando, ¿no? Que nuestra visión hacia esa cosa puede estar completamente desfasada. Hay una anécdota, pues sí, una fábula, yo creo que sería, justamente de eh, un mundo de ciegos donde el rey escucha hablar sobre los elefantes y hace traer un elefante, pero pues todos son ciegos, y entonces el rey quiere saber cómo es el elefante y lleva a un grupo de sabios, ¿no? Para que analicen al elefante. Pero pues todos son ciegos y entonces pues se dividen al elefante por partes, uno le toca lado derecho, lado izquierdo, uno arriba, uno abajo, tal, y cada uno va a hacer descripciones distintas, ¿no? Uno va a decir que pues, tiene una trompa, que otro va a decir que no es una trompa, sino que pues, va a escribir la cola, ¿no? Y otro va a describir una pata, y la unión de todas esas visiones podría formar más o menos un elefante, ¿no? Descripciones más cercanas a lo que es un elefante en realidad, que las interpretaciones por separado, ¿no? Por cada quien. Si yo solo toco una parte y no sé si me falta mucho más o ya terminé de abarcarlo, pues yo voy a creer que esa parte es el todo. Y aunque sepa que hay algo más, no me puedo dar idea, ¿no? Entonces voy a asumir que esto es el todo. Y voy a creer que estoy en lo correcto porque lo toqué, porque yo con mis manos lo toqué. Y entonces eso, ¿no? Empieza en esta cuestión de las falacias, pues cuántas cosas no son, que sabemos y que asumimos como verdaderas, pues en realidad no son verdad, pero pues entre que no las analizamos, entre que con eso construimos mundo, entre que con eso nos da el sustento, ¿no? Un chorro de cosas, pues no podemos dejarlo todo de un momento a otro porque nos desviste, ¿no? Por completo. Ahora, algo importante en esto, por eso les decía, esto no solo es la subjetividad al máximo y cada quien lo que quiera, porque no podríamos vivir como conjunto, ¿no? Tiene que haber estas comunidades, estas comuniones, que es justamente encontrar lo común,
y resolver los problemas de la manera más orgánica posible. Para ello, ¿no? Justamente hay que ser capaces de asumir que, una, nuestros conocimientos no son necesariamente verdaderos, que incluso pueden ser completamente erróneos, pero que no hay una verdad eh, específica ante ciertas situaciones, ¿no? Hay cuestiones que sí son completamente objetivas, pero hay otras que no lo son. Por ejemplo, es completamente objetivo que nos tenemos que organizar como humanos, ¿no? No podríamos sobrevivir si no estamos organizados de una u otra manera. Pero cómo no, eso es objetivo completamente. Pero lo subjetivo es cómo nos vamos a organizar. Y entonces tenemos monarquías, tenemos democracia, tenemos sistemas, este, ¿cómo se llaman estos? Los emiratos, ¿no? Son como reinos. Tenemos sistemas religiosos, tenemos sistemas laicos. Hay un chorro de formas de organizarnos políticamente hablando. Eso ya entra al plano de la subjetividad. En ese sentido, ¿no? En lo subjetivo, es mucho más difícil decir cuál es la verdad. Pues en ese sentido es muy complejo llegar a una verdad. Pero cuando hacemos la correlación de lo objetivo, ¿no? La necesidad de organizarnos, y organizarnos de qué manera, porque aquí viene la otra. Una sociedad esclavista está organizada, claro que está organizada, es un sistema completamente claro, jerárquico, establecido, pero hay personas que quedan, ¿no? Eh, desamparadas ante ciertas reglas, ante ciertas leyes, ante ciertos privilegios. En este caso, pues, serían los esclavos viven a condiciones de otros. Y entonces aquí es lo que justamente nos toca pensar, ¿no? ¿Qué es por lo que debemos empujar? ¿Dónde entra esta verdad? ¿Dónde entra esta cuestión buena, objetivamente hablando, ¿no? Sin caer en estas subjetividades, pues cuando empieza, según X, pues, te digo, justamente por esto es el pensamiento complejo, ¿no? Porque van siendo capas y capas que tenemos que ir, pues desde Occidente, el respeto, ¿no? Que nosotros damos está basado en la libertad, está basado en justamente pues, sistemas en los que todos tengamos algún tipo de repartición de estos poderes, ¿no? Que sería la democracia, que ejercemos el voto, ya sea la democracia griega, que ahí, por ejemplo, pues había esclavos, ¿no? Y solamente los ciudadanos eran varones mayores de cierta edad, con propiedades, con ciertas características. Las mujeres no eran ciudadanas, los esclavos no eran ciudadanos, los extranjeros no eran ciudadanos, un chorro de gente, ¿no? Quedaba fuera. A la democracia que nosotros conocemos ahora, que cualquier persona mayor de 18 años pues, tiene derecho a ejercer su voto. Claro, pero nosotros no elegimos a los candidatos, ¿no? Ahora, que pues, o se hizo un ejercicio un poco más democrático en ese sentido, pero tampoco elegimos a los elegibles, porque pues esto se va articulando de muchas otras formas. Nosotras se abríamos a quién recomendar, convivimos, o yo no sé, ustedes, yo no, con personas que se dediquen a la política, que tengan pues esa experiencia, ese conocimiento. Por eso están los partidos políticos, ¿no? Por eso nosotros nos organizamos de esa manera a nivel nacional. Pero así, pues, a otras formas, ¿no? Entonces se trata, o la invitación de esto, es que consideremos y reconsideremos cuáles son los puntos centrales o más valiosos para nosotras y la construcción de conocimientos, de saberes, etcétera, y cómo estos, ¿no? Se van articulando justamente con, ya sea las necesidades de los demás, de la comunidad en la que nos establecemos, ¿no? Y en esta transformación, pues, ¿qué de crítico hay en ello, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Porque nosotras vamos a educar personas. Nosotras vamos a estar, en este caso, si ustedes eligieran irse, por ejemplo, pues a estas cuestiones de la intervención, las intervenciones comunitarias, pues ustedes van a interceder directamente sobre personas, ¿no? Y esas personas, pues, pues sus vidas van a depender de muchas cosas de estas, de las que hagamos. Entonces, asumir que nosotros estamos bien y que llevamos el bien a los otros solamente porque vivimos en ciertas condiciones
que no necesariamente son de mayor privilegio en calidad de vida, aunque sí son más privilegiadas en condiciones económicas, sobre todo en las zonas urbanas, ¿no? Sobre todo en la Ciudad de México, yéndonos hacia afuera, se ven ciertos servicios, acceso a ciertos privilegios, etcétera, pero eso no significa calidad de vida, ¿no? Eso no significa que se viva como creemos nosotras mismas que un humano debería de vivir, etcétera. En ese sentido, pues hay que preguntarnos constantemente por cómo son las cosas y por qué se dan de la manera en la que se dan, porque, y más allá de hacernos, ¿no?, las preguntas de una intriga filosófica muy profunda y demás, pues la idea está en reconocer justamente esa diferencia, pero y no solo tolerarla, sino genuinamente el respeto y el reconocimiento, y eso, ¿no?, llevarlo también a nuestra cotidianidad, preguntarnos por otras formas y manifestaciones en que se puede dar la vida social, política, comunitaria, educativa, ¿no? ¿Qué es lo que se le debe de enseñar a todo, absolutamente a toda infancia? Eh, que a lo mejor decimos, bueno, a mí, ¿no?, en lo personal, por ejemplo, esta cuestión de la sexualidad, el manejo, ¿no?, de la enseñanza de toda la cuestión de la sexualidad. Tenemos que pensar no solamente en nuestros casos individuales y decir, bueno, es que yo no quiero que una señora que yo no conozco bien, que está frente al grupo con muchos otros niños, que yo no sé cuáles son su manera de ver el mundo y demás, cuáles son sus prácticas, pues le hable a mi hijo varón o a mi hija mujer de ciertas cosas, ¿no? Yo no quiero que eso pase. Eso es muy distinto a que no haya educación sexual para nadie, porque como yo tengo los conocimientos y yo tengo la capacidad, porque además pues, yo soy sexóloga, entonces yo tengo los conocimientos para educar a mis hijas y mis hijos de una mucho mejor manera de lo que podría ser la pobre maestra de primero, tercero, quinto de primaria. ¿Cómo hacer esto? ¿No? Bueno, si yo tengo esas herramientas, si yo tengo esa facilidad, pues que se eduque a los niños lo más posible de estas cuestiones, y es algo que yo retomo en casa. Y en ese sentido, pues, a ver, ¿qué aprendiste? ¿Qué te dijeron? ¿Tú qué piensas al respecto? Etcétera. Y hacemos justamente en este sentido, nuevamente, lo dialógico, transformamos y damos un giro a esto eh, que viene, ¿no?, que se está dando, porque hacemos un ejercicio crítico, hacemos un ejercicio reflexivo. Entonces, en ese sentido, pues consideramos las realidades de las demás personas, ¿no?, de los otros, que no todos viven en nuestra misma condición, ni fueron educados bajo nuestras mismas ideas, ¿no?, bajo nuestros mismos preceptos, sin caer en el otro extremo de, bueno, pues cada quien lo que quiera, ¿no? Porque eso es el individualismo máximo. La comunidad máxima, o sea, el centro comunitario máximo, pues es perro, ¿no? Es muy, muy, muy pesado. Perdemos mucha de nuestra individualidad. No es nada más como, ay, qué padre, ¿no? Las comunidades, me ha tocado muchos, en muchas ocasiones, en el siguiente semestre que llevarán esa materia, que es práctica, pues muchos de sus compañeras y compañeros pretenden hacer una intervención, ¿no?, en comunidades como pensando que pues, van a llegar y ayudar porque pues, ellas viven en una mejor posibilidad. Y una vez que llegan, pues se dan cuenta que no, que las carencias son otras, ¿no?, que lo que está sucediendo está alejado a lo mejor de nuestra realidad, de la realidad les digo, de muchas de sus compañeras, y a la hora de que van haciendo la intervención y que van haciendo esta reflexión, pues se dan cuenta de justamente todo lo que nosotras vamos cargando, ¿no? De todos estos prejuicios, de todas estas ideas bien intencionadas, pero con mucho daño, que no nos permiten hacer una discusión y abrir el panorama para que vivamos justamente en armonía, ¿no?, sin el peso mortal de la comunidad cerrada, conservadora, que se siente amenazada por este otro individualismo, ¿no? Brutal, devorador también, que nos deja en episodios de mucha soledad, que nos deja episodios de mucho abandono por parte de, pues, de nuestra gente, o los que deberían de ser nuestra gente en términos, por ejemplo, de zona habitacional, ¿no? No sé ustedes cuáles sean sus condiciones particulares de vida, pero yo he vivido en muchos pues, conjuntos habitacionales en los que no conoces a los vecinos que están al lado, ¿no?
y pues los ves entrar y salir, pero no los conoces, no sabes cómo se llaman, es más fácil que conozcas el nombre del perro o de los gatitos que de estas personas, ¿no? Vecinos que fallecen y que no te enteras hasta que ves que alguien nuevo está entrando al departamento y demás. Y eso justamente es este otro extremo, ¿no? Ese es el extremo de el individualismo total en el que cada quien, pues, lo que quiera, ¿no? Cada quien hasta donde pueda. Porque en ese cada quien, pues, entran cuestiones brutales que desafortunadamente en México se viven muchísimo, como el crimen, ¿no? Aquí, pues, el nivel de impunidad es tan alto y entra eso perfectamente, pues cada quien, pues si yo mato a alguien, es muy, muy poco probable que me descubran, es muy poco probable que hagan un seguimiento al caso. Claro, depende a quién matemos, ¿no? Y depende en qué contexto se haga, quién fue esa persona, etcétera, porque pues la libertad actualmente, justamente esto de los valores, ¿no? Que es otra de las cosas que hay que reflexionar, pareciera que está literalmente en el valor monetario, ¿no? Nuestros valores se inclinan hacia lo que dictaminan o deciden las personas que tienen poder adquisitivo. Y entonces encontramos cosas terribles, ¿no? 98% de impunidad en prácticamente cualquier acto criminal, vandálico, etcétera, que sucede en nuestro país, queda, la persona que cometió la falta queda impune, ¿no? Porque no hay ese control, porque precisamente esto se ha desbordado tanto que ese individualismo, acompañado con situaciones muy precarias, con situaciones, les digo, de estas migraciones urbanas en las que vamos perdiendo el, pues el arraigo, ¿no? Al lugar donde nacimos, donde crecimos, donde crecieron nuestros padres o nuestros abuelos, y vamos perdiendo eso, que aquí, que nuevamente es pues, muy complejo porque debemos sentirnos eh, solamente por nacer en un lugar debemos sentirnos comprometidos con ese lugar. Y pues bueno, ¿no? Les digo, pues sí, no, y tendremos formas distintas de entender eso. Entonces podemos tener ahorita un debate y, no sé, ¿no? Raina y Viridiana pueden decir, no, pues sí, sí es importante y ese es tu patria, es el lugar donde que te vio nacer, es el lugar donde están enterrados tus familiares, es el lugar de contención, ¿no? En el que pudiste ser una persona, ¿cómo no vas a querer ese lugar? Y puede estar el otro extremo, ¿no? Y Mónica y yo decimos, sí, bueno, pero pues yo no elegí nacer ahí, yo realmente nunca fui feliz, mi familia no me aceptó nunca, era una zona de alta peligrosidad, yo tenía miedo todo el tiempo de estar ahí, ¿por qué voy a querer ese lugar? Y es que no es que uno esté bien o uno esté mal, ¿no? Sino que hay que entender justamente cómo se llegan a esos puntos, cómo llegamos a pensar y manifestar de esa manera ciertas situaciones, ¿no? Para ir cerrando esto, me gustaría que se animaran a platicar un poco sobre esta cuestión justamente del complejizar nuestra comprensión de nuestras creencias y demás, mismas, ¿no? Nuestras, pues, de las demás personas. Estos chicos de Yaritza y su esencia o algo así, no sé bien cómo se llamen, que pues los han criticado terriblemente porque pues criticaron, ¿no? Que México es un país, la Ciudad de México es una ciudad ruidosa, que la comida, pues ellos prefieren la comida de donde ellos son de Washington, y hay pues muchos chistes con el chicken y no sé cuánta cosa de los chicken, y bueno, que ahora, justamente para el grito en el Zócalo, fueron invitados nuevamente, parece ser que les fue re mal, que los abucharon, que bueno, ¿por qué tanto rechazo, ¿no? A estos sujetos, a estos, y aparte son unos adolescentillos, son pues, tan chiquillos, ¿por qué tanto desprecio a ellos por manifestar lo que ellos pensaban? ¿No? Muchos otros artistas han despreciado abiertamente cuestiones de la cultura mexicana. Y por supuesto que les ha ido mal y han perdido cantidad de seguidores, pero no con la severidad con la que se está haciendo ahora. Yo pienso que esta severidad tiene que ver justamente porque al verlos, ¿no? Vemos a mexicanos, no vemos extranjeros, pero esos mexicanos no son tan mexicanos porque nacieron en Estados Unidos. Y entonces son todas estas personas migrantes, que es una situación muy compleja
porque les exigimos que respeten sus tradiciones y a sus ancestros, pero, ¿no? Eh, en términos de la cultura, pero ellos mismos dicen, pues sí, pero mis ancestros salieron de ahí por una razón, por el maltrato, ¿no? Por la precariedad, por el nivel de violencia y agresión. Viven mejor muchas comunidades indígenas en Estados Unidos que en propio México. Pueden hablar libremente su idioma, ¿no? Pueden practicar un chorro de cosas, que en México la segregación que se les da, claro, pues en Estados Unidos segregan a todos parejos, en Estados Unidos no saben si es un mexicano indígena, un mexicano urbanizado, no importa, tú venías la chamba. Y eso va poniendo los matices en lugares distintos. Entonces, por un lado, pues sí es muy indignante, nos podría enfurecer mucho, ¿no? Que estos chiquillos hablen de esa manera de México, cuando fenotípicamente son mexicanos, cuando en términos de raíces son mexicanos, porque pues su familia es mexicana, el género de música que cantan es mexicano, ellos se presumen, ¿no? Como parte de la cultura mexicana, y de repente hablan pues mal de México y no se los perdonamos. ¿Qué está pasando ahí? ¿No? ¿Por qué nos vamos de un extremo a otro? ¿Qué es ser mexicano? ¿Cómo representamos la mexicanidad? A todos los mexicanos nos gusta la comida mexicana. Si no nos gusta la comida mexicana o preferimos alguna otra por sobre la mexicana, no porque no nos guste, solo pues a mí me gusta más la china, pues, ¿no? ¿Qué tiene de malo? Y empezamos con estas cosas. No, es que eso es incorrecto. No, es que no, tenemos que hacer que la gente. ¿Cómo podemos hacer eso si las circunstancias no necesariamente son las propicias para que se pueda hablar de esto? ¿No? En una intervención tenemos que considerar eso porque son con las cuestiones con las que vamos a trabajar. Si nosotras llegamos y asumimos que ya sabemos qué es lo que necesitan, que ya sabemos cuáles son sus problemas, que nosotras estamos en lo correcto, por la razón que nosotras creamos, porque estudiamos, porque tenemos un cargo, porque la razón que ustedes quieran. Si nosotros llegamos con esa actitud, no va a haber posibilidad de que haya un diálogo, porque vamos a llegar a intentar dominar y someter, ¿no? Que eso es lo que muchas veces hacemos y eso es lo que muchas veces pasa en el sistema educativo, eso es lo que muchas veces pasa, ¿no? En el sistema social, político, económico. La unidad 3 justamente va a tocar el tema económico y me gustaría que ese día, para los que si ven la grabación y para ustedes que están aquí presentes, eh, invitar, tuve la fortuna de conocer al director del Instituto Nacional de Economía Social. Me gustaría invitarlo a que dé una plática, ya lo pondré en el grupo también, para que ese día pues se conecten más y puedan platicar con él y les explique, ¿no? Que es justamente la economía social, que va muy ligado, va mucho, muy ligado con lo que verán el próximo semestre, con lo que verán la próxima unidad, ¿no? De este semestre en la unidad 3, esto es la economía, tiene muchísimo que ver con el desarrollo, tiene mucho que ver con la educación, son esos hilos que siempre tratan de poner juntos de formas muy perversas, pero que sí van de la mano, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría invitarlo e invitarlas a ustedes, ¿no? Que justamente ahora que lleguen a la siguiente actividad, que es la del pensamiento complejo, si ya empezaron la lectura, pues reconsideren un poquillo desde dónde está hablando Morán. Si ya lo conocían, pues maravilloso, ¿no? Si tuvieran algo que compartirnos, estaría genial. Pero bueno, esa es parte de la idea, ¿no? Que asumamos que no sabemos qué necesita el otro y debemos preguntarle al otro. Y para ello hay que ponernos a nosotras primero en duda, ¿no? Aceptar y reconocer que no, eh, no nada más que no lo sabemos todo y que, porque eso es muchas veces, ¿no? También es de dientes de papa, fuera nomás, sino poner en duda nuestras propias tradiciones, nuestra propia idea de todo, ¿no? De qué es ser persona, qué es ser mujer, qué es ser buen estudiante, qué es ser buen policía, qué es ser lo que ustedes quieran. Por supuesto, pues desde dentro hacia afuera o en el área que más les interese y más les preocupe de la educación, pues ahí con mayor fuerza sería maravilloso, pero sí poner en tensión todo esto, ¿no? Sí poner en tensión nuestros propios saberes, nuestras propias conductas, nuestras propias actitudes y poco a poco, por supuesto que es algo muy complicado, es algo a veces muy, muy fuerte a nivel personal, pues ir develando estos reconocimientos, porque tampoco es cambiarlo, ¿no? Tampoco decir,
tengo que convertirme en la mejor persona y si yo creo que un buen estudiante es esto y una buena maestra es esto, yo tengo que hacer eso y vivir en un rigor también paralizante, ¿no? No, no se trata de eso, sino se trata de reconocer que hay otras formas y otras manifestaciones y que pueden ser mejores que las nuestras, ¿no? Y que van cambiando y que el mundo va cambiando y que para seguir estando en nuestra época basta con que estemos vivas y basta con que nos interese lo que está sucediendo en el presente, ¿no? Y sobre todo desde la educación, pues lo que podemos dejar y lo que podemos hacer para lo que viene. Por eso es tan importante el reconocimiento de la diferencia y no solo la tolerancia, ¿no? No solo permitir o soportar o voltearnos y taparnos que haya personas que no se comportan como nosotras creemos, sino que agradecer que justamente al comportarse de una forma que no es cercana a la nuestra, pues nosotras podemos poner en la balanza cómo nos estamos comportando, qué es lo que estamos haciendo. Y si creemos, ¿no? Ya después de hacer un análisis lo más concienzudo posible, que pues no es la mejor forma, pero es la forma en la que yo quiero ser, en la que yo, adelante, ¿no? Esa no es eso no va a morir cuando nos pide que hagamos estos autoanálisis, sino que tengamos la conciencia de que pues, formamos parte de este todo y al igual que los demás pues tienen todas estas carencias, nosotras las tenemos y que esas carencias justamente pueden potenciar la diferencia y pueden ayudarnos, ¿no? Porque mis carencias no son las mismas que ustedes. Entonces, hay cosas en las que ustedes se sienten carentes que yo no me siento carente, o que yo no estoy carente, pero exactamente de la misma forma con ustedes, ¿no? Por eso lo dialógico es tan importante. Por eso, como profes, espero que ustedes algún día en el ejercicio pedagógico, pues justamente reconozcan esto. Nos es tan importante que ustedes hablen, ¿no? Porque no nada más no nos damos cuenta si aprendieron o no aprendieron, que es importante, sino pues es este intercambio de lecturas que yo he hecho, ¿no? Llevo dando esta materia desde el 2015, me parece. Entonces yo creo que ya pues es un ratillo haciendo exactamente la misma lectura, revisando exactamente las mismas actividades, pero nunca son las mismas respuestas, ¿no? Nunca son las mismas discusiones en los foros, nunca son los mismos proyectos, nunca son las mismas reflexiones porque nunca son las mismas personas. Entonces, aunque aparentemente pues, sea exactamente la misma materia y demás, pues ustedes hacen que esto vaya siendo distinto, ¿no? Pues ustedes van haciendo que esto justamente pues tenga el sentido original pues, de esos espacios universitarios, ¿no? El diálogo. Y también, pues justamente para que haya, para que la posibilidad de que haya una transformación sea real, pues hay que estar dispuestos a trabajar con el otro, para el otro, ¿no? En una proyección, porque a partir de eso, pues nosotras vamos siendo también. Entonces, no sé si tengan dudas, no sé si haya quedado claro el tema, si hayan leído ya el texto para resolver la actividad 3 de la unidad 2. Yo todavía no lo leo. Ok, excelente. Bueno, cuando lo leas, Reina, pues ahí vas, ¿no? Qué bueno, Moni, gracias. Sí, hay que, bueno, creo yo, ¿no? Eso es justamente, ahí viene esto, parte del aterrizaje. Pues poner estos ejemplos, tratar de aplicarlo a nuestra cotidianidad, porque eso es lo que podemos cambiar realmente, ¿no? Ahora te decía Reina que ahora que lo leas, o para todas, ¿no? Por supuesto, ahora que lean, que hagan la lectura, justamente piensen en esto, en que Morín, ¿a qué nos está invitando? ¿No? ¿Cuál es la apuesta o cuál es lo que nos está generando? ¿Qué es lo que quiere que nosotros pongamos sobre la balanza? ¿No? Porque les digo, esto justamente de complejizar el pensamiento, el pensamiento complejo tiene que ver con llegar a otras áreas desde otras posibilidades, ¿no? Y aceptar, pues él va a nombrar algunas, que pues, son las ilusiones, ¿no? El error, la ceguera ante ciertas informaciones y no siendo severas con nosotras mismas, pero sí entendiendo que nosotras estamos vivas y mientras estemos vivas seguiremos en este proceso de transformación y seguiremos aprendiendo, cambiando, empeorando en algunas cosas, en otras mejorando, vaya, ¿no? Todo esto es pues,
ese ciclo, lo que va sucediendo, pero pues entre más, pues más reflexivas seamos ante eso, más posibilidades hay de intervenir en el otro genuinamente y que nosotras no caigamos en estas cuestiones, como diría Shakira, monótonas, ¿no? La monotonía que no nos supere, precisamente porque le vamos dando sentido a lo que hacemos. Entonces es la idea del pensamiento complejo. Espero que esto les sirva para la lectura que vayan a hacer, ¿no? Les digo, es la actividad 3. No se preocupen mucho por los tiempos. Recuerden que no es un factor de evaluación el tiempo de entrega, la fecha de entrega. Solo consideren pues, las fechas de cierre del semestre, que me parece que es a finales de noviembre. Todavía estamos a la mitad, así que no hay, todavía están a tiempo. Si se atoraran en alguna otra cosa por, no sé, pues alguna situación personal o lo que sea, pues compártanmelo y llegamos a una solución sin problema. ¿Les parece? Sí, muchas gracias. Gracias por la oportunidad, porque yo sí voy atrasada, sí me quiero poner al corriente, pero pues qué bueno que no digo, no podría salir afectada si no he entregado. Sí, Muchas no. gracias. Sí, no. No, pues, o sea, yo pienso, ¿no? Por algo estamos en una modalidad como esta y hay que hacer uso de las herramientas que tenemos. Y a mí me parece que hay mucho más control malévolo en el, pues, ver exactamente la fecha de entrega, ¿no? Y la hora y tal. Y pasa tal hora. No, bueno, pues si tenemos estas otras posibilidades, pues por mí no hay mayor problema. Solo ténganme un poco de paciencia a la hora de calificar. Ahí también de repente yo me atraso un poco porque pues, van entregando a tiempos distintos. Entonces yo les tengo paciencia, ustedes tenganme paciencia y se arma una muy bonita comunidad. No sé si tengan algo más, alguna duda, algo más que comentar, algo más que decir, proponer. Nada, yo nada más quería comentar, usted mencionaba, entonces, por ejemplo, si cuando uno enseña o así, es no imponer nuestras ideas. Por ejemplo, lo que mencionaba ahorita, no sé, lo que viene en los libros y que está muy sonado de, pues, si la relación entre hombre, hombre, mujer, mujer y así, o bueno, lo que yo diría normal, que a nosotros nos enseñaron, hombre y mujer, es, no sé, pues no querer imponer nuestra idea como somos nosotros, sino pues sería como comentar qué es lo que, porque realmente no nos podemos como zafar de lo que está sucediendo en la realidad, ¿no? Son cosas que quizá antes no sucedían o no se veía así como tan claro ahora, que eso lo vemos pues, a la vuelta de la esquina, antes no se veía, entonces a veces nos quedó ese estigma así de decir, ay, no, es que esto no, ¿no? Sin embargo, está y se está viviendo y es algo de lo que no podemos huir. Entonces, es nada más como cuidar de no querer imponer lo que yo creo, pero sí poder mostrar pues esas diferencias. O no sé, bueno, por ejemplo, yo si no estoy de acuerdo en esto sería no recalcar que yo no estoy de acuerdo, ¿no? O no sé, no sé si me podría usted orientar en esa parte. Sí, mira, esto que dice Reina es muy interesante, justamente porque toca cosas que, por eso es tan, creo yo, tan importante esto, toca fibras con las que nosotras fuimos no solo educadas, ¿no? Sino conformadas como personas. Lo importante en esto es justo esto que mencionas, no imponer lo que nosotras pensamos, sino ayudar, ¿no? A las personas con las que trabajamos a que lleguen a un proceso reflexivo personal. Ese proceso reflexivo personal pues, se tiene que ir dando en comunidad, por eso lo importante del diálogo, ¿no? Tú puedes decir, también aquí va a depender muchísimo con quién estés trabajando, las edades, ¿no? No es lo mismo trabajar con los libros de texto directamente con los niños que trabajar con los libros de texto con las maestras, porque ahí sí tú puedes decir, ¿no? Ya son todos adultos, ¿no? Bueno, yo no estoy de acuerdo cómo se está abordando esto, yo lo trabajaría de esta manera o yo trabajaría muy rápido esa unidad y me salto a otra, etcétera, ¿no? Tú ahí podrías decir, porque son grupo de maestras. No les estás diciendo, ustedes van a hacer esto y esto y esto. Pero si estás trabajando con los niños, es muy diferente porque ahí tú tienes una autoridad directa y lo que tú pienses va a valer mucho más que cualquier otra idea expuesta en ese momento, ¿no? Entonces, si tú dices, yo no estoy de acuerdo con eso,
pero no llevas el proceso a reflexión, porque tampoco se trata de que digamos cosas en las que no estamos de acuerdo, y tampoco se trata de que nosotras seamos las conflictuadas y repitamos solamente para que no nos corran, ¿no? Sino encontrar las maneras en las que nosotras podemos decir, bueno, yo jamás, no sé, yo nunca me he sentido atraída por otra mujer, por ejemplo, pero eso no significa que no haya personas a las que les pase, ¿no? Y te digo, aquí lo más importante que tendríamos que considerar, en este caso muy particular de la sexualidad, pero en el ejercicio con cualquier edad es muy importante es reparar qué conocimiento tienen una de lo que se está hablando, ¿no? ¿Cuál es nuestro lugar en ese momento? Porque muchas veces sí hablamos sobre contenido, pero muchas veces no, muchas otras veces desarrollamos habilidades, ¿no? Muchas otras veces solo somos facilitadores, va a depender mucho en qué área estemos trabajando, si es frente a grupos, si es en un taller, si es un taller por parte del gobierno, si es taller por parte de la institución privada y es instituciones religiosas, vaya, posibilidades y opciones va a haber muchísimas. Lo que tenemos que ahí, o tú tendrías que privilegiar, es qué queremos que pase, ¿no? ¿Qué tipo de personas queremos formar? Queremos formar personas que eh, respeten al otro, queremos formar personas que no repitan ciertas acciones, porque también eso hacemos, ¿no? En este caso, pues hay muchas, ahorita está muy en boga el tema de la sexualidad, del feminismo, etcétera. Pero hay otras situaciones, ¿no? No queremos que los jóvenes se droguen, no queremos que los jóvenes beban. Aunque el alcoholismo es una enfermedad, bueno, hay enfermedades que se pueden evitar, ¿no? Como la diabetes, queremos que los jóvenes hagan ejercicio, etcétera. Pero ¿cómo vamos a hacer eso? Por ejemplo, en el caso del ejercicio, si nosotras no hacemos ejercicio, ¿no? ¿Cómo podemos, y se nota que no hacemos ejercicio porque subimos 2 escalones y nos cansamos, o porque estamos todo el tiempo sentadas en el escritorio y jamás nos paramos para la actividad, no sé, y nosotras estamos todo el tiempo ahí con él, no, es que el ejercicio, el ejercicio, el ejercicio, el ejercicio, y hay una contradicción completa, ¿no? O al revés, como a nosotros no nos gusta, decimos, no, esas son tonterías, no hay que hacer ejercicio, ¿para qué? A mí nunca me ha pasado nada, y a la gente que yo conozco nunca le ha pasado nada. Estamos sesgando la información, ¿no? Entonces hay que tener muy presente justamente con quién estamos trabajando, cuál es nuestro rol para con esas personas y qué posibilidades hay de abrir eso al diálogo. Yo pujaría que siempre se abriera al diálogo, ¿no? Muchas veces creemos que porque son infancias no tienen experiencias o no han visto cosas o no tienen inquietudes y curiosidades, pero como tú dices, ya están ahí. Entonces, ¿cómo podemos llevar esto sin que nos traicionemos a nosotras mismas, pero sin imponer nuestra forma de pensar? ¿No? Y que no se rompa justamente lo que intentamos con la educación, que sea la formación de un sujeto, idealmente, pues en términos para que contribuya a la sociedad, etcétera, ¿no? Todas estas visiones asociadas a la escuela. Entonces ahí yo creo, Reina, que sería justamente lo complejo, ¿no? Lo complicado de, bueno, hasta dónde estoy de acuerdo y hasta dónde no estoy de acuerdo, hasta dónde es mi papel o mi lugar, más allá de una simple respuesta. Lo que sí nos va a poner, o lo que sí es la invitación, es que tú consideraras, ¿no? Bueno, ¿por qué pienso eso? ¿Por qué? Y vaya, no que tengas que cambiar de idea, pero sí tener mucha claridad en las cosas que para ti son conflictivas en este momento dialógico o en ese momento que se diera, ¿no? Y hacer justamente estos análisis. Bueno, puede ser que, y aceptar y asumir que yo no esté en lo correcto. Y te digo, no se trata de, bueno, yo estoy equivocada, entonces ya voy a cambiar y voy a ser una persona distinta. No funcionamos de esa forma, ¿no? No somos computadoras que se reprograman y ya nuestras experiencias personales van a ser súper importantes. Y como nos hayan educado, como nos hayan, pues sí, ¿no? Formado, va a repercutir directamente en nosotras. Pero la invitación es poner justamente eso a discutir, a discutir, a que seamos capaces de decir, bueno, no, es verdad, ¿no? Hay cosas distintas. Por eso no es nada más desechar todo y tomar todo lo bueno, ¿no? Lo nuevo. No es nada más decir, ay, porque es nuevo, es bueno. No, hay muchas cosas nuevas terribles, ¿no? En términos de educación, de crianza, de ideas ante la visión de la escuela,
esta cuestión, ¿no? Tan utilitaria, que hay que enseñarles cosas para que puedan trabajar y solo centrarnos en la cuestión laboral también es muy perverso, ¿no? O estos niños hiperestimulados, porque hubo una época que se hiperestimulaba a los niños pensando pues que era bueno para ellos, que tuvieran muchísimas más habilidades, y con un sistema tradicional educativo y los chamacos hiperestimulados era una bomba, era una brutalidad para los pobres, ¿no? O sea, hay muchas cosas que se tienen que poner creo yo, en la balanza, y justamente pues está esta tensión entre la tradición y la innovación, que tiene que ver con estos procesos, ¿no? Que tiene que ver con nosotras poner sobre la mesa lo que pensamos, por qué lo pensamos de esa manera, y obviamente, pues con los límites en esta situación, en este momento básicos de respeto a poder decir lo que pensamos, ¿no? Sin ser atacadas, sin ser condenadas después, sin, no, a ver, ¿cómo vamos a llegar al consenso? ¿No? Entonces, en ese sentido, Reina, no sé si haya contestado tu respuesta, no es que haya una forma única de actuar ante esto, pero la propuesta o a lo que nos invita Morán justamente es a poner en duda eso mismo que nosotras pensamos, ¿no? Para poder llegar a acuerdos, para poder conciliar con lo que está sucediendo e ir haciendo un aprendizaje muchísimo más sólido, ¿no? Algo que sea mucho más difícil de tirar que pues el chorro de tendencias que se van poniendo de moda en términos educativos. Entonces, ahí sería yo creo que el ejercicio. No sé qué piensas, qué piensan de lo que te comento, Reina. No, sí, 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 está claro. Muchas gracias. Sí, sí entiendo. Entonces este, sí, no imponer, pero bueno, yo así entiendo y bueno, aparte yo así creo que debe ser, porque yo creo que yo mi postura la tengo muy clara. No quiere decir que sea, a lo mejor para otras personas sería mal, ¿no? Para mí, yo creo que por cómo fui educada, pues para mí eso es lo correcto. Sin embargo, es cuidar, no no imponérsela a nadie, porque yo creo que a lo mejor personas que están muy convencidas de que estas otras cosas son las correctas, pues ellos van a decir yo estoy en lo correcto, ¿no? Y así cada quien diría yo estoy en lo correcto. Entonces, lo ideal creo es siempre el respeto hacia los demás y pues si se va a enseñar sin imposición, a lo mejor a veces se da el punto de vista de cada uno, pero no quiere decir que yo vaya a imponer lo que yo creo que es bueno o lo que yo creo que es lo correcto. Muchas gracias. Sí, exactamente, ¿no? Tenemos que llegar a esos consensos en los que, bueno, a ver, hasta dónde está permitido y qué está permitido. Y así, pues, un chorro de cosas, ¿no? Ahora, antes el tabaquismo era una cosa que en todos lados estaba. Ahora hay advertencias, ¿no? Este programa hay personas que van a fumar, pues si no lo quieres ver con niños alrededor. Ya prácticamente es imposible fumar en un espacio público, sí, público, en el país entero, ¿no? Cosas que antes eran muy cotidianas hoy llaman las alertas de todo mundo, ¿no? Pero a diferencia, pues la marihuana, cuando yo crecí, yo estaba en la prepa, hablar de marihuana era impensable, era de drogadictos malvados. Hoy en día, pues ya hay muchos países con la legalización concretada y en México se está hablando de eso. Y yo veo con los jóvenes, ¿no? Que prefieren consumir marihuana que fumar tabaco. Ni siquiera, no, maestra, ¿cómo crees? Horrible el tabaco y no te sirve para nada. Cosas que cuando yo iba creciendo eran completamente opuestas, ¿no? Quien no fumaba un tabaco era un rechazado social absoluto. Yo empecé a fumar a los 14 años. Ahora mis alumnos de universidad, muchísimos ni siquiera han probado un cigarro en su vida. Y va a ser, o sea, va lo mismo con otras cuestiones, ¿no? Nos van tocando fibras muy sensibles. Por ejemplo, yo soy vegetariana y ahora hay muchísima más apertura a eso. Pero antes le decías eso a la gente y inmediatamente, ¿por qué no comes carne? Y se sentían atacados, claro, porque llegas y les dices algo distinto, ¿no? Así, chorro de cosas, desde esta cuestión de la sexualidad que hablábamos, ¿no? Hasta, les digo, estos ejemplos de drogas, tabaquismo, hábitos alimentarios, practicar alguna religión, ¿no? Ay, mira, genial, Moni, cada vez somos más, ¿no? Pero antes se veía como una cuestión pues extraña, ¿no? Hoy podemos asumir el vegetarianismo por muchísimas otras razones. Esta cuestión de los perros, por ejemplo, ¿no? Que de repente los traen en carriola con zapatos.
Entonces ahí podemos tomar muchas reposturas. Oye, pues no es humano, es un perro, respeta al perro como perro. Y alguien más podría decir, oye, ¿qué te pasa, no? ¿Por qué traes a tu animal a lugares públicos? Y no se trata de esto que decías, de que cada quien que haga lo que quiera, pero sí llegar a acuerdos en los que la mayoría de las personas estemos cómodas y nos sintamos plenas. Y para eso, pues justamente, una es el respeto. A mí lo de la tolerancia no me encanta, ¿no? Lo más importante es el respeto. Y la otra es asumir que cosas que nosotras pensamos pueden ser ridículas, pueden estar equivocadas, pueden ser ideológicas, ¿no? Ahora que estamos viendo la ideología, pueden ser un chorro de cosas que las hacen, pues, sesgadas, ¿no? De lo que llamaríamos la verdad. Y no por eso vamos a dejar de creerlas. Y lo sabemos, o vamos a dejar de hacerlas, ¿no? Y lo sabemos. Porque también eso es parte de ser personas, ¿no? Defendernos, defender en lo que creemos, lo que hacemos, etcétera. Y pues por eso están estas tensiones. Y van a ir cambiando, ¿no? Ahora las cuestiones, todo está muy focalizado en las cuestiones de sexuales, no nada más por el libro, sino pues todo el cambio de leyes, ¿no? Todas las cosas que se van haciendo y que cada vez son más rápidas. Estas personas, ¿no? Transgénero que cada vez, ahora la mujer está de la casa de los famosos, Wendy, no sé qué, pues sacó a debate un chorro de cosas de la transfobia. Vaya, como bien se reina cada vez hay cosas que están más presentes, pero deja de haber otras que estaban presentes, muchas veces que bueno, que ya no están, ¿no? Unas cuestiones, estas violencias brutales, discriminación, racismo, tal, que se va extiendo, se va transformando, se va conteniendo, se va entendiendo a la humanidad de formas diferentes, pero hay otras cosas que también estaría chulo recuperar, ¿no? Como el saber cómo se llaman nuestros vecinos, como el pues interesarnos por qué pasa en nuestra comunidad, más allá de mi casa personal y la de el fulano de enfrente que me hace el favor a veces de, no sé, ¿no? Esas otras cosas pues también tienen que ver con educación y con principios y con cómo nos educaban, ¿no? ¿Cómo que no vas a saludar? Ve y saluda. Ahora pues, oye, no, si el niño no quiere saludar, que no saluda, porque no se le va a... Y les digo, no es que defienda una u otra, ¿qué es esto? Justo en lo que se reina. Hay que poner sobre la mesa, bueno, qué repercusiones hay con lo que está sucediendo, ¿no? Sin asumir que nosotras tenemos la razón verdadera, única y absoluta, ¿no? Asumiendo que, bueno, podemos estar equivocadas, podemos cambiar incluso si nos dan argumentos mejores que los nuestros y demás, pues no tendríamos razones por las que no, pero pues eso es algo pues que requiere, ¿no? Justamente diálogo, hablar con el otro, escuchar al otro y que el otro nos escuche también, eso es importante en un diálogo, ¿no? Tanto escucho como me escuchas y ahí van mis puntos y ahora vienen los tuyos, bueno, hasta esto no, esto no, en esto coincidimos, sí, esto podemos llevar a cabo, ¿no? Y así ir creando justamente pues sociedades en donde haya muchísima mayor participación y en donde haya justamente pues una integración que no se desarticule esto, ¿no? Porque creo yo, ahí sí, es una creencia personal, justamente este nivel tan brutal de individualismo nos hace sentirnos pues tan perdidos, tan aislados, tan ofuscados que los jóvenes actuales pues ni siquiera creen en el ejercicio político, ¿no? Y cada vez vienen con una intencionalidad más para pensar en ellos mismos y se acabó porque ni matrimonio, ni tener hijos, ni un chorro de cosas que vaya, yo ni casada ni hijos tengo, pero eso es el sostén de nuestra comunidad, ¿no? Entonces, ¿por qué a personas como a mí nos sorprende, nos importa, nos preocupa en cierto momento que nuestras acciones o las mismas decisiones que yo tomé, cada vez sean más personas las que las toman? Y pues, por un lado digo que bueno, ¿no? Pues quiere decir que como yo vivo no es tan incorrecto. Mucha gente se está sumando a eso. Pero también por otro lado es, ¿por qué tantas personas estamos en estas carencias? ¿No? ¿Qué es lo que nos preocupa a cada quien a nivel personal? El no poder mantener al crío, el no tener tiempo, el que ya no se ve como una obligación, el dedicarnos a otra carrera profesional. Vaya, van haciendo muchas cosas, pero hay que empezar a entrever justamente, bueno, ¿y por qué cada vez hay menos matrimonios? Porque cada vez hay menos familias procreando biológicamente, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué consecuencias va a haber eso? No porque esté bien o esté mal, ¿no? Ya tendremos nuestros juicios personales,
pero a la hora de esta intervención y esta comunidad, pues pujar por que la mayoría, les digo, esté lo más plenamente posible, ¿no? Todos tendremos que sacrificar algo y ceder en algo, porque eso es justamente la parte de ida y vuelta. Si no, pues solo seguiremos en una tensión insostenible. Hay que ceder, hay que aceptar, hay que... y eventualmente pues seremos viejitas, y si ahorita somos muy radicales, seremos unas viejitas muy conservadoras porque siempre vamos de un lado al otro, ¿no? Y pues quién sabe, ahorita a lo mejor, ¿no? Vamos entendiendo la vida de una forma distinta y las cosas que a nosotras dan sentido, pues no necesariamente se lo dan a los otros, y eso hay que comprenderlo sin, pues, entrar en estas cosas del menosprecio, de la imposición, del convencimiento, ¿no? Aquí también entra el convencer, es un acto bastante violento, eh, porque es hacer que una persona deje de pensar lo que pensaba, no en una cuestión de debate, que, tiene mejores argumentos, no, ándale, mira, y si piensas, perdón, y generalmente está asociado el convencer a alguien, pues, en términos de chantaje. Si vienes te doy esto, y si no sé qué, si haces eso te doy lo otro. Tratar de evitar eso también, y que sea un proceso reflexivo bien claro, y ahí sí, ¿no? Como justo como dice Reina, pues yo lo tengo muy claro. Y eso es lo que tendríamos que tener todos idealmente, porque si lo tenemos muy claro, significa que nosotros no lo vamos a hacer, pero, ¿no? Que entendemos otras razones, precisamente porque hubo un análisis de esas formas. Y así les digo, un chorro de cosas, ¿no? La comida chatarra ahora, por ejemplo, con toda esta cosa de los sellos y los problemas de sobrepeso que hay en México. Entonces, pues hay que reaccionar una con otra. Leyes, que en teoría harían que todos viviéramos mejor, ¿no? Les supondría que para eso están. Hay que ver si realmente solucionan problemas o no los solucionan y solo generan otros, ¿no? Que también muchas leyes hacen eso, como la de los animalitos, ¿no? Del circo. Pues sí, que bueno, que no hay animalitos siendo explotados, pero eso llevó a, pues, un asesinato brutal y un abandono terrible de muchos otros. Entonces, unas por otras. Y eso es lo que hay que estar, creo, ¿no? Ese sería el seguimiento de Edgar Morin. Pues justamente es eso, ¿no? Estar en ese ejercicio crítico y reevaluar y evaluar cómo lo comprendemos y cómo, en todo caso, en este hacer pedagógico, pues lo transmitimos, pensando en nuestra congruencia, pero también en la posibilidad de que el otro reflexione, ¿no? Y no solo memorice o haga suya una idea, sino que haya ese proceso. Entonces, bueno, sí, no sé si alguien tenga algún otro comentario. Reina, si tengas algo más que decir. Mónica, Viridiana. Pues si ya no hay más, nos vemos la próxima semana. Yo espero que en 15 días, Reina, vi que abriste tu micrófono, échale. No, nada más quería decirle que muchas gracias, todo muy claro. No, excelente, muy bien. Pues entonces, yo esperaría que en 15 días el director del INES, Inés, aceptara, ¿no? Platicar con nosotras, que nos expusiera lo que hace. Me parece muy interesante y les digo, tiene mucho que ver con lo que ustedes verán en la unidad 3, por eso me esperaré un poquito más para invitarle, para que pues estemos más o menos ya, estén ustedes revisando esa unidad, más o menos tengan idea, ¿no? De lo que les va a platicar. Yo les avisaría de todas formas, y ojalá pues se pudieran conectar ese día también para que habláramos con este muchachón y pues nos diga todas las cosas interesantes que es esto de la economía social. Les digo, les dará mucho más sentido para el próximo semestre, pero bueno, esta oportunidad de que nos dé la plática me parece que hay que tomarla. Entonces yo les estaría avisando por el grupo. Muchas gracias. Voy a dejar de grabar ahora.